Teresa de Calcuta. Nací en 1910 con el nombre de Agnes Gonzag Bojayu, en la actual Macedonia. La profunda religiosidad de mi madre despertó en mí a los 12 años la vocación de misionera. Así es como ingresé a la Congregación Mariana de las Hijas de María, donde inicié la actividad de asistencia a los necesitados. Como quería ser misionera de la India, abandoné mi ciudad natal para estudiar magisterio y cumplir mi vocación. Por ese entonces elegí el nombre de Teresa para profesar y apenas realicé mis votos llegué a Calcuta, ciudad donde me quedé el resto de mi vida y quería llevar el amor de Dios a los pobres, más pobres, demostrarles que Dios ama al mundo y que los ama a ellos. Fue entonces que le solicité al Papa 22 la licencia para abandonar la orden y entregarme por completo a la causa de los menesterosos. En 1950 adopté la nacionalidad india y fundé la Congregación de Misioneras de la Caridad, cuyas integrantes debían sumar a los votos tradicionales el de dedicarse totalmente a los necesitados. Para nosotras tiene la menor importancia la fe que profesan las personas a los que prestamos asistencia. Nuestro criterio de ayuda no son las creencias, sino la necesidad. Jamás permitimos que alguien se aleje de nosotras sin sentirse mejor y más feliz, pues hay en el mundo otra pobreza peor que la material, el desprecio que los marginados reciben de la sociedad y que es la insoportable de las pobrezas. En 1979 recibí el Premio Nobel de la Paz y fui nombrada Santa Teresa de Calcuta por el Papa Francisco. Somos Santiago y San Juan, apóstoles de Jesús. Somos hermanos, nuestros padres eran Zebedeo y Salomé. Crecimos en Betsaida, frente al mar de Galilea. Fuimos pescadores de oficio hasta que conocimos a Jesús, que nos llamó a ser pescadores de hombres. Compartimos los momentos más importantes de la vida pública de Jesús. Estábamos siempre cerca suyo, en la resurrección de la hija de Jairo, la transfiguración de Jesús, la oración en el huerto. También fuimos testigos privilegiados de la resurrección de Jesús y de la pesca milagrosa en el mar de Tiberíades. Jesús nos llamó hijos del trueno por el ímpetu que nos caracterizó. Desde los comienzos fuimos pilares de las primeras comunidades de la Iglesia. A Santiago le decían Santiago el Mayor, porque entre los apóstoles había otro Santiago más joven. Después de la ascensión de Jesús al cielo, se dedicó a evangelizar con valor y sencillez. Al regresar a Jerusalén, fue uno de los primeros en morir por orden del rey por proclamar a Jesús resucitado. A Juan le decían el menor, porque era el más chico de los 12. Siempre se sentía muy amado por Jesús, y su corazón buscó incansablemente la forma de difundir su mensaje, evangelizando, acompañando a comunidades, escribiendo, inspirando a otros a que escriban. Le dicen el apóstol del amor y de la verdad. Tomás de Aquino nació en 1225 en el castillo de Rocaseca, cerca de Aquino, en el seno de una familia numerosa de la nobleza italiana, muy cercana a los emperadores romanos. A pesar de la insistencia de mis padres para que siguiera el camino de los benedictinos, fui un sacerdote y teólogo de la orden dominicana del catolicismo romano. Me consideran uno de los más grandes filósofos del mundo occidental, porque me dediqué al estudio y producción de teología utilizando la razón para comprender las revelaciones religiosas del cristianismo. Como teólogo católico y filósofo, mi trabajo sentó las bases del cristianismo en la Edad Media. Me conocen como uno de los intelectuales más representativos del medioevo. La razón y la fe son complementarias y su búsqueda es lo que nos lleva
al conocimiento verdadero, a conocer a Dios, para encontrar la salvación. Morí en 1274 por una enfermedad repentina. Fui canonizado en 1323, declarado doctor de la Iglesia en 1567 y santo patrón de las universidades y centros de estudio católicos en 1880. Hola, soy San Agustín. Nací en Tagaste, lo que es Argelia, en el año 354. Mi padre, Patricio, se resistió a la fe hasta el final de sus días, en los cuales se convierte al cristianismo. Mi madre, Mónica, devota cristiana, al enviudar se consagró totalmente a mi conversión. Ella me enseñó a orar y sufrió por mi alejamiento de la verdad, de las cosas de Dios. Mi madre derramó muchas lágrimas, más que las otras madres ante la muerte de sus hijos. A los 18 años tuve un hijo llamado Adiodatus, que significa regalo de Dios. Yo buscaba la verdad, lo que me llevó a estudiar varias corrientes filosóficas. Mi principio fundamental es el conflicto entre el bien y el mal. Mi código moral no era muy estricto. Al encontrarme con contradicciones en las corrientes, decido por el escepticismo. Un par de años después conozco al obispo, al gran Ambrosio, quien me recibió con bondad y me instruyó en las ciencias divinas. Y así, poco a poco, renace en mí un nuevo interés por el cristianismo. Temía convertirme por tener que dejar atrás mis gustos y placeres, que tanto me atraían. Rezaba: Señor, dame castidad, pero no ahora. Hasta que un día escuché la voz de un niño que me decía: toma y lee. De darme cuenta de que estaba solo, supe que era una inspiración del cielo. Abrí las Santas Escrituras y leí el primer pasaje que apareció al azar. Allí fue cuando decido, y sin reserva, entregarme en cuerpo y alma a Dios, siguiendo su ley y explicándoselas a otros. Regresé al norte de África y fui ordenado sacerdote en el año 391 y consagrado obispo de Hipona 4 años después, cargo que ocuparía hasta el día de mi muerte. Participé de 2 grandes conflictos religiosos. En uno de ellos desarrollé las doctrinas sobre el pecado original y la gracia divina, lo cual me dio el título de doctor de la gracia. Abad. Nací en Nurcia, en torno al año 480. Provengo de una familia noble. Mis padres me enviaron a Roma para asegurarme una adecuada formación. Y fue allí donde me perturbaron una tremenda crisis de valores e instituciones, por lo que decidí retirarme de la ciudad y vivir en soledad en una cueva, para rezar, meditar y hacer penitencia durante algún tiempo. Luego construí mi primera abadía, la comunidad de los benedictinos. He pasado muchas horas rezando y meditando hasta que, inspirado por Dios, escribí la Santa Regla, en la cual luego se han basado los reglamentos de las demás comunidades religiosas de la Iglesia Católica. Algunos de esos principios son: la primera virtud que necesita un religioso después de la caridad es la humildad. La casa de Dios es para rezar, no para rezarla. Nuestro lema debe ser trabajar y rezar. Cada uno debe esforzarse por ser exquisito y agradable en su trato. En 1980 el Papa Juan Pablo II me nombró patrono de toda Europa. Nací en Italia el 25 de mayo de 1887 y mi nombre es Francesco Forgione, aunque todos me conocen más como el Padre Pío de Pietrelcina. Ya desde niño tuve una clara convicción sobre las cosas de Dios y quería ser sacerdote, pero como era de una familia muy pobre, tuve que recibir la ayuda de un tío para cursar mis estudios. Así llegué a ser fraile de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos. Viví una vida entregada a la oración y al servicio de Dios. Fui sacerdote y confesor. Muchos me recuerdan simplemente por los estigmas y los milagros que ocurrieron en mi vida, pero yo prefiero ser recordado por haber servido a Dios. Creo que esta frase sintetiza mi pensamiento.
Reza, ten fe y no te preocupes. La preocupación es inútil. Sé misericordioso y escucha tu oración. La oración es la mejor arma que tenemos, es la llave del corazón de Dios. Debes hablarle a Jesús no solo con tus labios, sino con tu corazón. En realidad, en algunas ocasiones debes hablarle solo con el corazón. Fui nombrado santo en la Iglesia en el 2002 por el Papa Juan Pablo II. Santa Filomena, soy virgen y mártir. Nací en Grecia. Soy hija de un rey griego que debió afrontar la dominación romana. Me quisieron comprometer con el emperador romano, ofreciéndome toda clase de dignidades humanas y privilegios superiores a los que yo tenía. Sin embargo, mi corazón de niña le pertenecía a Cristo y aunque ya era una adolescente, solo quisiera vivir para nuestro Señor Jesucristo. Entonces vino la tortura, por rechazar al hombre más poderoso del mundo. Hasta en ese momento, sin embargo, mi fe fue doblegada, dejé mi vida, pero no cedí al poder de los ídolos romanos, ni de un hombre que se consideraba a sí mismo divino. El único divino en mi vida era Jesucristo. Por él renuncié a todo, incluso hasta la vida misma. Reseña Catalina de Siena, cuyo nombre es Catalina Benicasa. Es considerada una de las grandes místicas del siglo XIV. Fue predicadora y escritora, contribuyó al regreso del papado a Roma. Es muy venerada y popular en las iglesias dominicas. Es la hija número 23 junto a su hermana gemela que murió recién nacida. Su familia, de clase media-baja, no fue a la escuela, pero de muy temprana edad mostró su gusto por la oración y la soledad. Se consagró a los 7 años a la mortificación y votos de castidad. En vano fueron los esfuerzos de sus padres para que contrajera matrimonio, pero Catalina se encerró y se aferró a su vocación, hasta que su padre se convenció de lo que su hija amaba, cuando en un momento de oración, Catalina, una paloma se posó en su cabeza y fue visto por su padre. Tomó sus hábitos de la orden de los dominicos a los 18 años de edad. Rosa de Lima. Mi nombre de nacimiento era Isabel Flora de Olivia y nací el 20 de abril de 1586 en Lima, Perú. Fui una mística, me enfermé de tuberculosis y me fui con el Señor el 24 de agosto de 1617. Fui la primera santa en América cuando me canonizó el Papa Clemente X en 1671. Soy patrona de Perú, también en el Instituto Educativo, Policiales y Armados de Venezuela, y la santa patrona de los tuberculosos. Soy Santa Teresa de Jesús. Nací en Ávila el 28 de marzo de 1515 y morí en Alba de Tormes en octubre de 1582. Fui una monja, me reconocen como mística y escritora española. A los 18 años entré en el Carmelo y a los 45, para responder a las gracias extraordinarias del Señor, emprendí una nueva vida cuya divisa fue o sufrir o morir. Fundé entonces el convento de San José de Ávila, el primero de los 15 Carmelos que establecí en España. Con San Juan de la Cruz introdujimos la gran reforma carmelitana. Mis escritos son un modelo seguro en los caminos de la plegaria y de la perfección. El Papa Pablo VI me declaró doctora de la Iglesia el 27 de septiembre de 1970. Algunos me definen como cultivadora de las virtudes por la paciencia con la que sobrellevé las enfermedades, las acusaciones y los desengaños, la confianza absoluta
con la que acudí en todas las dificultades a Jesús crucificado y el invencible valor en todas las penas y persecuciones. En mis escritos se refleja sobre todo el espíritu de oración, la manera de practicarlo y los frutos que produce. Loyola nació un 23 de octubre de 1941. Fue militar y luego religioso español. Su devoción a la Iglesia Católica se caracterizó por la obediencia al Papa. Fue fundador de la Compañía de Jesús, de la que fue general. Fue una de las figuras más notables e influyentes del siglo XVI. Fue canonizado en 1622 por Pío XV y lo declaró patrono de los ejercicios espirituales. Fue hombre de armas formando parte de las tropas del Reino de Castilla. Fue herido a los 30 años de edad en la batalla de Pamplona. Esto lo ayudó su convalecencia con la lectura de libros religiosos y profundo la fe católica y la imitación de los santos. Muere un 31 de julio de 1556. Soy San Juan de la Cruz. Mi nombre era Yepes Álvarez. Nací el 24 de junio de 1542. Fui un religioso y poeta místico. Reformé la Orden de Nuestra Señora del Carmelo y fundé la Orden Carmelita Descalzos. Como consecuencia de esta autopsia, perecí el 14 de diciembre de 1591. Fui canonizado por Benedicto XIII en 1756. Soy el patrono de los poetas de lengua española. Santo cura brochero. Soy santo cura brochero, el cura gaucho me dicen, el primer santo argentino, proclamado santo en el año 2016. Nací en 1840, en el interior de la provincia de Córdoba, en una familia muy cristiana. Me llamaron José Gabriel del Rosario. Me ordené sacerdote justo durante la epidemia de cólera, trabajando activamente, acompañando enfermos y dando consuelo a los moribundos. Luego me designaron párroco en una zona con muchas necesidades. Trabajé incansablemente por la dignidad de la gente. Me dediqué a anunciar el Evangelio, a educar y a ayudar edificando iglesias, escuelas, caminos y muchas otras obras necesarias por la zona. A lomo de mi mula mala cara, recorrí kilómetros y kilómetros, buscando salir siempre al encuentro de la gente en sus gozos y dificultades. Difundí la práctica de los ejercicios espirituales, logrando numerosas conversiones. Morí en enero de 1914. Tenía lepra y estaba ciego desde hacía un tiempo. El Papa Francisco reconoció la predicación evangélica y la vida de entrega como modelo a seguir para la iglesia de este tiempo, una iglesia en salida. Santa Edith Stein, cuyo nombre religioso Teresa Benedicta de la Cruz, nació un 12 de octubre de 1891. Fue filósofa, mística religiosa de Carmelitas Descalzas, mártir y santa alemana de origen judía. Su familia judía tuvo su etapa de ateísmo, estudiante de filosofía. Fue una intelectual y espiritual que la condujo al catolicismo y se convirtió en 1921. El régimen nacional socialista le prohibió la enseñanza. Entró a la orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Fue detenida por la Gestapo e internada en un campo de exterminio nazi de Auschwitz y fue asesinada 7 días después. Fue beatificada en 1987 y canonizada el 11 de octubre de 1998 por Juan Pablo II. Muere el 9 de agosto de 1942.
se remonta al año 1531 en el cerro de Tepeyac, norte de México, quien se le apareció al indígena Juan Diego, quien había sido bautizado al cristianismo. El 9 de diciembre de ese año, él escuchó un nombre en el cantar de los pájaros. Se dirigió al sitio donde provenía la voz y allí se dio la primera aparición. La Virgen le expresó que deseaba la construcción de un templo en ese preciso lugar. Obediente, Juan Diego fue a comunicarle al obispo, quien como autoridad católica no le creyó nada, por lo que la Virgen se apareció nuevamente y volvió a pedirle a Juan Diego que visitara al obispo. Pero las palabras de la Virgen no fueron suficientes, por eso tuvo que realizar 3 milagros. Primero, curó al tío de Juan Diego. Segundo, hizo brotar unas flores hermosas en pleno invierno y en una zona sin flores de ese tipo. Las flores fueron recogidas por el tío de Juan Diego en su ayate, instrumento para la recolección de cosechas. Y cuando se las enseñó al obispo, la imagen de la Virgen de Guadalupe estaba impresa allí, haciendo el tercer milagro el 12 de diciembre de 1531, fecha que cada año celebran los fieles. Nosotros, los ángeles custodios, también somos santos de Dios, y en este Día de Todos los Santos queremos interceder por todos ustedes.